Recuerdo la bombacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro contra el nubarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente: ¿qué horas son, Ireneo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió: faltan 4 minutos para las 8, joven Bernardo, Juan Francisco. La voz era aguda, burlona. Yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaban, creo, cierto orgullo local y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tripartita del otro. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes, mentado por alguna rareza como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. De esta manera Jorge Luis Borges presenta al comienzo de esa historia al personaje de Funes el Memorioso. En el relato se describe a un joven con la facultad de memorizar para siempre todo lo que observa, hasta en el mínimo detalle. Desde las nubes del día tal hasta aprender un idioma leyendo un diccionario por una sola vez. Como en el caso de haberle prestado uno de latín y el libro Naturalis Historia, y que a la semana ya lo recitaba de memoria. Además, había aprendido otros 3 idiomas de la misma manera. Más recuerdo tengo yo solo de los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo, dijo Funes. Esa memorización fue aumentando hasta el paroxismo, después de sufrir un accidente al caer de un caballo y por cuya causa quedó tullido en un catre. Manifestó entonces en su delirio que fue benéfico porque la inmovilidad era un precio mínimo porque su percepción y su memoria ahora eran infalibles. Llegó a pretender que cada cosa, por pequeña que fuera, como cada hoja o cada animal de la misma especie, tuviera su propio nombre. Hasta había perdido el sueño. Dormir es distraerse del mundo, dice. Reconstruía el día entero con absoluta fidelidad. Pero Ireneo Funes, el memorioso, solo tenía esa asombrosa capacidad, que era la antítesis de todo lo demás que cualquier persona normal tiene. Él solo memorizaba detalles, puntualizaba. Era incapaz de generalizar, abstraer, olvidar diferencias, recordar un recado. Borges sitúa este relato en el año 1884, época en que todavía la brujería, el curanderismo, los fantasmas y las posesiones diabólicas eran cosas tomadas como verdades indiscutidas. Precisamente en esos años, el doctor Jean-Martin Charcot fundaba la neuropatía moderna, que hizo un gran aporte al estudio de los fenómenos denominados paranormales, encuadrándolos en el plano de las histerias a la mayoría de ellos. Pero en algunos de casos, que eran acompañados por hechos que escapaban a la medicina y eran manifestados con efectos parapsicológicos, los tomaban como algo sobrenatural y los remitían a las autoridades religiosas para someterlos a una ceremonia de exorcismo. Si aún hoy se realizan exorcismos y se insiste que es en la realidad la posesión de nuestras mentes y cuerpos por parte del diablo, con más razón es de dar por hecho que Ireneo Funes, con su extraño comportamiento, estaba poseído. Si bien tenía una manera de ser rara, más bien contraída, tímida, hasta la adolescencia, estaba en plena edad del pavo, como se dice vulgarmente, y relata Borges. 19 años había vivido como quien sueña, miraba sin ver,
oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Fue en ese periodo crucial que ocurrió un cambio profundo en su vida. Estaba en pleno desarrollo hormonal, época en la que se producen posesiones histéricas por represión sexual, según dice Freud, pero también dijo el obispo de la ciudad de Brujas, Wafferlaner, en 1923, con relación a las posesiones. Si a veces se le ha confundido con la enfermedad, sobre todo con los fenómenos histéricos, es porque uno se ha desviado de las reglas trazadas por la Iglesia y la sabia reserva de esta última. Ese cambio notorio en Funes se atribuye a la caída del caballo, dejándolo tullido, y como consecuencia aumentó desmesuradamente su capacidad de recordar. Pero, ¿qué pudo haber ocurrido en ese accidente para que suceda este tremendo cambio en su manera de ser? Como ocurre en todas las posesiones, para que ello se produzca, el individuo tiene que perder la conciencia de manera provocada por él mismo o por algún factor externo, y luego se le manifiesta, como le ocurrió a Funes, que al caer estuvo inconsciente y luego recobró su lucidez, pero misteriosamente, con la increíble facultad de recordar todo lo que ve. Este fenómeno es lo que lo convierte en objeto de atención. Como dice el relato, al caer, perdió el conocimiento, y cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido. Ahora, su percepción y memoria eran infalibles. ¿Estaba tullido por la caída? ¿O era una manifestación catatónica de la posesión? Porque según consta en el libro Historia admirable de Sebastián Michaelis, se halló a Madeleine de Matlol completamente tiesa como estatua de mármol, antes de llevarla a que le realizaran un exorcismo. Y Funes le cuenta a Borges que poco después averiguó que estaba tullido. No dice que al recordar el sentido no pudo moverse, sino que luego de transcurrido un tiempo lo nota. Todas las posesiones siempre tienen una manifestación física de variada índole, como asevera el libro sacerdotal del exorcista Samarinus, en su lista de signos e indicios que permiten reconocer si una persona está poseída. Dicha lista consta de 17 puntos. Y en el número 13 dice: si los miembros y partes de su cuerpo están como agarrotados. Y Funes los tenía. ¿Realmente había aprendido a hablar varios idiomas o solo champurreaba frases memorizadas? Según la Universidad de Montpellier, encargada de examinar la posesión de Landes en el siglo XVIII, decía que hablar una lengua desconocida sin haberla estudiado era un don divino o un don del diablo. Porque está escrito en el cuento que cuando fue a buscar los libros prestados, el personaje lo recibe hablando cosas que parecía eran en latín. Esa voz hablaba en latín. Esa voz, que venía de la tiniebla, articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria o incautación. Mi temor las creía indescifrables, interminables. Es decir, que no las pronunciaba bien, con claridad. Eran una jeringosa que hacía parecer que hablaba latín, como ocurrió con las monjas ursulinas de Ludun, famosas por los casos de posesión y escándalos. Ellas aparentaban también que hablaban latín y en realidad solo champurreaban
un Tupinambá, según informó en su examen de posesión de Religieuse de Louvre y Belén de París en el año 1643. Además, Borges dice que lo vio pocas veces. Dos veces lo vi detrás de la reja. Demasiado poco tiempo como para saber a ciencia cierta si dominaba los idiomas inglés, francés, portugués y latín, aprendida de un día para otro. Cuando estuvo toda la noche con él, solo escuchó su delirio de crear un diccionario absurdo. No menciona que hayan hablado otro idioma que no sea el castellano. La xenoglosia, como consta en el ritual romano, en su párrafo tercero titulado De exorcisandis obsessis ad demoni, dice que son signos de indudable posesión diabólica. Quienes lo habían escuchado hablar y decían que era uno de los idiomas mencionados, sabían que era así o era simplemente algo parecido. Pero más allá de los signos evidentes de esta posibilidad, es el mismo Ireneo Funes quien hace verosímil todo aquello que reniega, menoscaba a quienes son cristianos y habla como que él ya no pertenece a dicha grey. Él había sido lo que son los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Funes reniega de Dios, de ser cristiano, como lo hacen quienes están poseídos por el enemigo de Dios, el maléfico Satanás. Y como súbdito del Señor de las tinieblas, bien lo describe cuando va a buscar a su casa los libros que le habían prestado. En el decente rancho, la madre de Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara encontrarla a oscuras, porque Ireneo sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. Evidentemente, la luz le hacía mal. El autor no menciona ni deja entrever que el personaje sufre este horrible mal. Solo se limita a describir lo que él vivió. ¿Pensaba que el pobre muchacho estaba poseído? ¿Creía en ello? No lo sabemos. Él conoció a este hombre en su época de estudiante, cuando iba de vacaciones al Uruguay, a la casa de sus parientes, y años más tarde, cuando todavía era joven, escribió lo que hoy conocemos como Ireneo Funes el Memorioso. Es posible que la gran timidez que siempre lo acompañó y que solo pudo vencer ya de adulto, más su firme ateísmo que lo hacía descreer del diablo, lo llevaron a adoptar una visión contemplativa del suceso. Además, a todo esto se le agrega la elevada intelectualidad que lo conducía a ver todo desde lo racional. Creo que por estas causas no profundizó en el hecho, no se comprometió a dar una opinión de calificarlo como un poseso. Él siempre citaba a Flaubert, que decía: el frenesí de llegar a una conclusión es la más funesta de las manías.